Las heridas que negamos son las que más dirigen nuestra vida. Con esta frase quiero darte la bienvenida a un viaje que no se mide en kilómetros, sino en profundidad. Quizá llegaste hasta aquí cansada, sintiendo que cumples todos los papeles madre, hija, pareja, profesional, pero que en algún lugar de ese camino te perdiste a ti misma. Este libro nació de ese cansancio sagrado, de esa necesidad de comprender por qué repetimos historias, por qué nos cuesta tanto soltar lo que nos duele y por qué seguimos escondiendo lo que realmente sentimos. Te invito a escuchar conmigo Las 5 máscaras que ocultaron tu verdad, una obra que no busca enseñarte a ser más fuerte, sino a dejar de fingir que no te duele. Quédate, respira, porque lo que está a punto de comenzar no es solo la lectura de un libro, sino el regreso a casa, hacia tu esencia, hacia tu voz, hacia la mujer que fuiste antes de que el mundo te pidiera ser otra. Capítulo de apertura. Cuando aprendimos a usar máscaras para ser amadas. Desde muy pequeñas, muchas de nosotras descubrimos que había cosas que no se podían decir, emociones que no se podían mostrar, lágrimas que era mejor esconder. Quizá también lo viviste. Eras una niña que solo quería ser vista, abrazada, comprendida, pero cada vez que mostrabas tu tristeza o tu enojo, alguien te decía que exagerabas, que no llores, que te comportes. Y en ese instante, sin saberlo, comenzaste a perder tu derecho más natural, el de ser tú misma. Dejaste de llorar por miedo a molestar. Aprendiste a sonreír para evitar problemas. A decir, estoy bien, cuando en realidad todo dentro de ti gritaba, ya no puedo más. La familia, ese primer refugio donde aprendemos a amar, también puede ser el lugar donde se siembran las heridas más profundas. Nadie nos explicó que el amor puede coexistir con el miedo, que una madre que nos ama puede, sin querer, hacernos sentir insuficientes, que un padre protector puede, con una sola mirada de desaprobación, hacernos creer que debemos ganarnos el derecho a ser queridas. Crecemos en esa paradoja, entre el deseo de ser aceptadas y el temor constante de ser rechazadas. Y dentro de cada mujer adulta aún vive esa niña que busca, con ternura y desesperación, ser vista por los ojos de alguien que la reconozca. Muy pronto aprendemos el arte de disfrazarnos. Nos convertimos en la niña buena, en la hija perfecta, en la mujer fuerte. Descubrimos que cuanto menos ruido hacemos, más fácil es que nos aprueben, que cuanto más aguantamos, más nos elogian. Y así, mientras todos celebran nuestra fortaleza, nosotras comenzamos a pagar un precio silencioso, el de traicionar nuestra verdad. Sonreímos cuando el alma se resquebraja. Decimos no pasa nada mientras por dentro una parte de nosotras se derrumba. Hasta que un día, frente al espejo, ya no sabemos quién nos mira. Vemos a una mujer que corre, que cumple, que resiste, pero cuyos ojos revelan un cansancio que no se puede ocultar. A veces quieres llorar, pero las lágrimas no salen. A veces quieres guardar silencio, pero tu mente no se detiene. Es entonces cuando comprendes que la máscara se ha fundido con tu piel, que ya no sabes dónde termina tu rostro y dónde empieza el disfraz. Lo más doloroso es que, aunque intentamos dejar atrás el pasado, las heridas que no se curan siempre encuentran el modo de regresar. Volvemos a elegir personas que nos hacen sentir pequeñas. Trabajamos en lugares donde nuestra voz parece no tener valor. Nos enganchamos en relaciones que repiten la sensación de no ser suficientes, no porque seamos débiles, sino porque las heridas necesitan ser vistas. Y cuando alguien toca esa zona sensible, reaccionamos, nos cerramos, nos defendemos o añadimos otra capa de protección para no sentir. Tal vez estés escuchando estas palabras al final de un día agotador. Has cumplido con todos los papeles: madre, esposa, hija, profesional, amiga, y sin embargo, sientes un vacío difícil de explicar. Quiero que sepas algo, no estás sola. Cada pregunta que te haces, cada emoción que te confunde, cada momento en que sientes que no encajas, es en realidad una invitación a regresar a ti, a dejar de actuar para merecer amor y comenzar a recordar que ya eras digna de amor desde el principio. Este no es un libro para enseñarte a ser más fuerte. Es un viaje para que puedas dejar de serlo cuando tu corazón ya no puede más. Un espacio donde podrás mirarte con ternura,
reconocer tus heridas sin vergüenza y permitirte sanar sin prisa. A partir del próximo capítulo, te acompañaré a recorrer una a una las 5 heridas que nos alejan de nuestra esencia. Aprenderás a reconocerlas, a comprender sus máscaras y, sobre todo, a liberarte de ellas, porque solo cuando dejamos de escondernos detrás del dolor, la luz que siempre ha estado en nosotras puede volver a brillar. Capítulo 2. La primera herida, el rechazo. Cuando aprendimos a hacernos pequeñas para ser amadas, hay momentos en la vida en los que una mujer siente que no pertenece a ningún lugar. Tal vez lo has sentido tú también. Estar rodeada de gente, pero sentirte invisible, escuchar risas y aún así, experimentar un silencio que cala hasta los huesos. No es imaginación. Es la huella de la herida del rechazo, esa que se forma tan temprano que a veces ni siquiera recordamos cuándo empezó. A veces nace antes de llegar al mundo, cuando una madre susurra, no estoy lista, o cuando alguien espera otro sexo, otro tiempo, otra historia, y esa energía, aunque sutil, se queda grabada. El cuerpo del bebé la siente, el alma la registra, y desde entonces, sin palabras, empieza a preguntarse si merece estar aquí. Crecer desde ese vacío es vivir con una sensación constante de no ser suficiente. Es entrar en una habitación y sentir que ocupas demasiado espacio. Es querer hablar y detenerte por miedo a no ser escuchada. Lo que más duele del rechazo no es el gesto ni la palabra, sino el mensaje oculto que deja. No tienes derecho a existir tal como eres. Y cuando una niña escucha eso, aunque sea sin palabras, empieza a moldearse para no molestar, para encajar, para merecer amor. Lo más triste es que muchas veces quienes nos hieren también fueron heridos. Una madre que no aprendió a amar porque nunca fue abrazada. Un padre que arrastra su propio sentimiento de abandono. Somos hijas de heridas no sanadas, repeticiones inconscientes de un dolor que se transmite de generación en generación. Comprenderlo no es justificarlo, sino liberarte del peso que no te pertenece. No puedes sanar si sigues cargando la culpa de quienes no supieron darte lo que necesitabas. Desde pequeñas aprendimos a desaparecer para sobrevivir, a no hablar demasiado, a no llorar, a no pedir. Si soy buena, si no molesto, tal vez me querrán. Así empezó el pacto silencioso, hacerte pequeña para caber en el amor de otros. Y esa costumbre de encogerte, de contener tu voz, de temer tu brillo, se volvió tu manera de existir. Cuando alguien se enoja, te haces a un lado. Cuando alguien te elogia, te asusta. Cuando alguien te ama, dudas. No porque no quieras amor, sino porque una parte de ti aún teme que, si se muestra demasiado, la vuelvan a rechazar. Entonces aparece la máscara del ser correcta. Aprendiste a ser amable, paciente, comprensiva, incluso cuando algo dentro gritaba que no querías seguir. Dijiste sí cuando tu corazón pedía gritar no. Fuiste la que no incomoda, la que se adapta, la que aguanta, y mientras todos admiraban tu fortaleza, tú te desvanecías por dentro. La perfección se convirtió en tu armadura, la prudencia en tu escudo, la complacencia en tu prisión. Muchas mujeres descubren esta herida al mirar la relación con su madre. No porque haya sido cruel, sino porque quizá estaba demasiado cansada, demasiado sola, demasiado herida. Cuando decía me agotas, tú escuchabas no te quiero. Cuando te comparaba, aprendiste que no era suficiente, y sin darte cuenta, creciste repitiendo la misma dinámica. Amar a quien te hace sentir pequeña. Aceptar migajas porque era lo que conocías. No lo hacías por debilidad, lo hacías porque esa era la forma que tu cuerpo entendía como amor. Con el tiempo, el rechazo se disfraza de miedo a la intimidad. Quieres amor, pero cuando lo tienes, te asusta. Te cuesta recibir gestos de cariño, te incomoda la cercanía, te paraliza la idea de ser vista completamente. Asocias el amor con la pérdida de libertad o con la posibilidad de volver a doler. Entonces te alejas, no porque no quieras ser amada, sino porque no sabes cómo dejarte amar sin desaparecer. Y para compensar te vuelves perfecta. Buscas hacerlo todo bien, ser la mejor hija, la mejor pareja, la mejor profesional. Crees que si cumples todas las expectativas, nadie tendrá motivos para rechazarte. Pero ese intento de ser impecable solo te aleja más de ti.
La perfección se convierte en una trinchera donde el alma no puede respirar. Trabajas, te esfuerzas, das, y aún así el vacío no se llena, porque el amor que no te das, nadie puede dártelo. Tal vez te has reconocido en estas líneas. Tal vez has sentido el cansancio de quien ha intentado ser todo para todos, o el nudo en la garganta de quien cayó por miedo a no ser querida. Si es así, quiero que te detengas un momento. Respira. No hay nada roto en ti. Lo que hay son partes que aprendieron a esconderse. Esa niña que fuiste la que se sintió rechazada, ignorada o no deseada, aún está esperando que la mires con ternura. La herida del rechazo no dice que eres débil, dice que fuiste sensible, que quisiste amor con tanta fuerza, que te adaptaste para no perderlo, pero ya no necesitas seguir haciéndolo. Hoy puedes mirarte y decirte: no tengo que ser pequeña para ser amada. No tengo que desaparecer para pertenecer. No tengo que ganarme el derecho a existir. Este es el primer despertar, el momento en que reconoces que tu historia no te define, pero te explica. El momento en que eliges dejar de esconderte detrás de la perfección y empezar a abrazar tu autenticidad. A partir de aquí, la sanación comienza con un gesto simple pero poderoso: volver a verte, reconocerte, ocupar tu lugar, porque mereces estar aquí. Merezcas ser amada sin condiciones, merezcas existir sin miedo. Y mientras avanzas, recuerda, cada vez que eliges mostrarte tal como eres, una parte de esa herida se cierra. Cada vez que te miras con compasión en lugar de juicio, le devuelves a tu alma su espacio. Esta es la primera puerta del viaje hacia ti. El rechazo deja de doler cuando te eliges, cuando entiendes que ya no necesitas mendigar aceptación. La herida se transforma cuando te dices, con voz clara y firme: soy suficiente tal como soy. A partir del próximo capítulo, iremos al encuentro de otra herida, esa que nos enseña a sostener a todos menos a nosotras mismas. Pero por ahora, abrázate, porque reconocer tu herida es, en realidad, el primer acto de amor hacia ti. Capítulo 3. La herida del abandono. Cuando el corazón aprende a vivir a través de otros. Entre todas las heridas que marcan el alma, la del abandono deja un vacío que parece no llenarse nunca. Es un silencio profundo que nace muy temprano, a veces antes de cumplir los 2 años, cuando la niña no recibe la presencia constante, la mirada amorosa o la conexión emocional que necesita. No siempre se trata de una ausencia física. A veces es la frialdad, la indiferencia o la distancia emocional la que siembra esa idea dolorosa. No soy lo suficientemente importante para ser amada. Desde entonces, la vida se convierte en una búsqueda incesante de brazos que abracen, de miradas que confirmen, de voces que prometan quedarse. Esta herida, que tantas mujeres llevan sin saberlo, se entrelaza a menudo con el rechazo. Cuando una madre que no sabe amarse a sí misma transmite sin querer ese rechazo, y un padre ausente o distante añade el abandono, la niña crece sintiendo que no hay un lugar seguro donde ser ella. Así nace la máscara de la dependiente, esa parte que aprende a sobrevivir necesitando a otro para sentirse completa, que confunde la presencia ajena con la seguridad y el amor con la compañía. Antes del matrimonio, esta herida suele expresarse en la forma más silenciosa del miedo, el miedo a estar sola. En el trabajo, esa mujer se siente incapaz de sostenerse por sí misma. Busca figuras de autoridad que la guíen, que la validen, que la protejan. Se aferra a líderes, compañeros o mentores, como si su estabilidad dependiera de ellos. Rehúye la responsabilidad porque teme fallar. Se paraliza ante las decisiones importantes. Y cuando por fin actúa, necesita que alguien le confirme que lo ha hecho bien. Su talento se diluye entre la inseguridad y la dependencia, y su voz se apaga poco a poco bajo el peso de la aprobación ajena. En el amor, esta herida se disfraza de entrega incondicional. Ama sin medida, se entrega sin límites, no por libertad, sino por miedo. Prefiere una relación tóxica antes que el silencio de la soledad. Permanece donde ya no hay ternura porque irse le parece morir otra vez. Cree que si da más, será vista, que si perdona más, será amada. Pero el abandono no se cura entregándolo todo. Se cura cuando una mujer se atreve a decir: ya no voy a quedarme donde me pierdo. Sin embargo,
Para quien lleva esta herida, ese límite parece imposible. Ella interpreta la distancia del otro como una prueba de su insuficiencia. No piensa: él no puede amarme mejor, sino: yo no fui suficiente para que se quedara. Su máscara favorita es la del cuidado. Se convierte en la que sostiene, en la que consuela, en la que se anticipa a las necesidades de todos. Cree que el amor se gana siendo útil, que ser necesaria es sinónimo de ser amada. Por eso se convierte en madre en cada relación, en salvadora, en refugio. Pero detrás de esa aparente fortaleza hay una niña cansada que solo quiere que alguien la abrace y le diga: no tienes que hacerlo todo para que te quieran. Su entrega, a veces admirada por todos, es en realidad el disfraz de su miedo más profundo, el miedo a ser abandonada. Cuando llega el matrimonio, la herida se hace más evidente. En la vida de pareja, el abandono la lleva a disolverse en el otro. Su humor, su energía y hasta su identidad dependen de cómo esté él. Si él está distante, ella se apaga. Si él está cariñoso, ella revive. Vive pendiente de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio. Su día se define por la aprobación ajena, no por su propio bienestar. Puede soportar indiferencia, frialdad e incluso violencia, porque su mente le susurra: mejor esto que estar sola. Cuando él se aleja emocional o físicamente, cae en un vacío inmenso, un abismo que se parece demasiado al de su infancia. No sabe quién es si no hay alguien al otro lado que le dé sentido. Convertirse en madre no siempre rompe el ciclo, a veces lo perpetúa con un rostro diferente. La madre con herida de abandono teme perder a su hijo, teme repetir la historia, y por eso se aferra. Quiere estar en todo, controlar todo, anticiparlo todo. Pero ese exceso de presencia, esa vigilancia constante, también puede convertirse en una nueva forma de abandono, la que no deja espacio para que el otro sea. En su deseo de no perder, termina asfixiando, y cuando siente que su hijo se aleja, revive la vieja herida y vuelve a doler como si fuera la primera vez. En el extremo opuesto, algunas madres evitan vincularse demasiado por miedo a sufrir la pérdida, y así, sin quererlo, vuelven a repetir lo mismo que las marcó, el abandono a través de la distancia emocional. Con los años, la tristeza se vuelve compañera silenciosa. No tiene nombre ni causa aparente, pero está ahí. Es ese nudo en la garganta al anochecer, ese vacío que se intenta llenar con trabajo, redes sociales, tareas o relaciones pasajeras. Es el miedo a quedarse sola con una misma, porque ahí, en el silencio, se escuchan las voces del pasado. La mujer con esta herida teme no solo que la dejen, sino encontrarse con su propia soledad. Su cuerpo pide descanso, pero su mente la empuja a seguir haciendo, a seguir cuidando, a seguir demostrando. Es su manera de no sentir la ausencia. Sin embargo, la herida del abandono no se sana buscando presencia fuera, sino aprendiendo a quedarse dentro. Es una reconciliación con la propia historia. Es decirse: sí, me dolió que no estuvieran. Sí, me marcó no sentirme suficiente, pero hoy elijo no seguirme abandonando. Porque cada vez que callas lo que sientes para no incomodar, te abandonas. Cada vez que permaneces donde ya no hay amor, te abandonas. Cada vez que entregas tu energía para sostener a otros y olvidas sostenerte, te abandonas. El miedo a ser abandonada no desaparece cuando alguien te acompaña. Desaparece cuando aprendes a acompañarte tú. El primer paso no es encontrar a alguien que te ame, sino aprender a estar contigo sin sentir vacío. Descubrir que la soledad no es castigo, sino espacio sagrado para volver a escucharte. En esa quietud se revela una verdad que libera. Nunca más tienes que mendigar amor, porque tú misma puedes ofrecerte el cuidado que siempre esperaste. Al mirar atrás, tal vez comprendas que tus padres hicieron lo que pudieron, que sus ausencias también nacían de sus propias heridas. Pero sanar no es justificar, es entender sin cargar. Es aceptar que el pasado ya no tiene el poder de definir quién eres. La herida de abandono no tiene que ser una condena. Puede ser un portal hacia tu independencia emocional, hacia ese amor que no depende de la presencia de nadie. Así termina este capítulo, no con una promesa vacía, sino con una invitación profunda. Deja de abandonarte. Cada vez que eliges tu paz sobre el miedo, sanas.
Cada vez que eliges quedarte contigo cuando todo se derrumba, sanas. Cada vez que reconoces tu valor sin necesitar que alguien lo confirme, sanas. En el próximo capítulo, exploraremos otra herida silenciosa, ese dolor que aparece cuando una mujer entrega su dignidad a cambio de aceptación. Allí descubrirás cómo recuperar tu poder y reconciliarte con tu valor más profundo, el de saberte suficiente, sin condiciones. Capítulo 4. La herida de la humillación. Cuando la mujer aprende a vivir en silencio para no decepcionar a nadie. La herida de la humillación nace muy temprano, entre el primer y el tercer año de vida. Es una herida que se instala cuando una niña siente que hay algo en ella que provoca vergüenza, que no está bien ser como es, que su simple existencia incomoda. A veces no fueron palabras duras, sino miradas, gestos, comparaciones o silencios que la hicieron sentir pequeña. Tal vez escuchó frases como, «Me haces quedar mal», «No seas tan torpe», «Mira cómo se comportan los demás». Y sin entenderlo, empezó a asociar amor con vergüenza, aceptación con obediencia, pertenencia con sumisión. Esa niña aprendió que para ser querida debía controlarse, esconder lo que sentía, hacer las cosas bien. Aprendió que el orgullo estaba mal, que mostrar alegría o deseo podía ser interpretado como arrogancia. Poco a poco, fue moldeando un personaje. La niña complaciente, servicial, siempre dispuesta a cargar con más de lo que le corresponde. En su interior, empezó a crecer la voz del «no soy suficiente», y con ella el miedo constante a decepcionar. Así nació su máscara, la del masoquista emocional, esa mujer que se siente segura solo cuando se sacrifica, cuando calla, cuando aguanta. Antes del matrimonio, esa herida se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que se entrega al trabajo, en cómo mide su valor según lo útil que es para los demás. Se esfuerza hasta el agotamiento, toma tareas que no le corresponden, evita los conflictos a toda costa. Cuando la felicitan, se incomoda, piensa que exageran o que no lo merece. Cuando la corrigen, se derrumba por dentro. Su autoestima depende del reconocimiento ajeno y una crítica, por mínima que sea, se convierte en una confirmación de su peor miedo: no valer lo suficiente. Vive buscando la perfección, pero lo que realmente busca es perdón por existir. En el amor, la historia se repite con otro rostro. Una mujer con la herida de la humillación suele atraer vínculos donde se normaliza el desprecio, donde la amabilidad se confunde con debilidad. Tolera palabras que hieren, gestos que duelen, actitudes que la hacen sentir invisible, y aún así se queda. Se queda porque teme molestar, porque no quiere ser la que decepciona, porque cree que si aguanta un poco más, el otro cambiará. Aprende a disculparse por todo, por hablar, por llorar, por necesitar, por ser. Su lema silencioso es: si me porto bien, no me van a abandonar. Y así, en nombre del amor, renuncia a sí misma. Por dentro, la vergüenza se vuelve costumbre. Es una emoción que se activa sin aviso, como un reflejo. La mujer se adelanta a la crítica, se humilla antes de que alguien más lo haga. Se dice frases crueles para protegerse del dolor que podría venir de afuera. Soy un desastre. Nadie se fijaría en mí. No merezco tanto. Lo hace para sentir que tiene el control, para que el golpe duela menos. Pero lo cierto es que cada pensamiento de ese tipo le quita un pedazo de dignidad, le roba un poco más de su luz. Después del matrimonio, la herida se camufla bajo el disfraz de la entrega. En la pareja, esta mujer suele convertirse en la que sostiene todo, la que carga con la casa, los hijos, el trabajo, las emociones ajenas, no porque alguien se lo pida, sino porque lo siente como una deuda. Su manera de amar es reparar, compensar, demostrar. Si su pareja la critica, se convence de que tiene razón. Si la ignora, busca la culpa en sí misma. Cuando algo sale mal, se repite: no soy suficiente, tengo que hacerlo mejor. Su silencio no es sumisión, es una forma de supervivencia. Ha aprendido a disimular el dolor con una frase que encierra años de resignación: no pasa nada, ya estoy acostumbrada. En el rol de madre, la herida adopta otro lenguaje. El miedo a ser juzgada la lleva a controlar, a exigir, a querer que sus hijos sean impecables. Confunde el amor con el deber y sin darse cuenta transmite el mismo patrón.
Si te equivocas, me avergüenzas. Ama profundamente, pero ama desde el miedo. Quiere proteger, pero en realidad teme que a través de sus hijos se repita la humillación que ella vivió. Les pide ser perfectos para que ella no tenga que sentir la vergüenza que tanto la marcó. Así, la herida se hereda en silencio. Con el tiempo, la vergüenza deja de ser una emoción y se convierte en un modo de vida. Esta mujer evita brillar, evita destacar, evita pedir. Se esconde detrás del humor, de la modestia, de la amabilidad excesiva. Tiene miedo de mostrarse, miedo de recibir. Cada cumplido le incomoda, cada oportunidad le asusta, y cuando la vida le ofrece amor o éxito, siente que no lo merece. Su mente le dice, si lo tomo, algo malo pasará. Entonces se sabotea, renuncia, se invisibiliza. Así la herida sigue viva, disfrazada de humildad, sostenida por el hábito de cargar con todo sin protestar. Pero llega un momento, un instante de lucidez, en que el alma se cansa de agachar la cabeza. Ya no puede más con tanto silencio. Y ahí comienza la sanación, porque el primer paso para curar la humillación no es perdonar a quien la causó, sino dejar de humillarse a una misma, dejar de repetir esas frases que la mantienen pequeña, dejar de disculparse por existir. Sanar esta herida es recordar que la dignidad no se gana con sacrificios, que el respeto no se mendiga, que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Sanar es mirarte al espejo y ver en tus ojos a esa niña que un día creyó que debía ser perfecta para ser amada, y decirle con ternura, no tienes que demostrar nada, ya eres suficiente. A partir de ese momento, cada vez que eliges hablar en lugar de callar, sanas. Cada vez que te defiendes con respeto, sanas. Cada vez que te miras sin juicio, sanas. La humillación pierde fuerza cuando la mujer deja de inclinarse frente a ella, cuando comprende que no necesita ser heroína ni mártir para merecer amor, cuando aprende a decir, no quiero seguir soportando lo que me destruye. Y entonces, poco a poco, el silencio deja de ser cárcel y se convierte en refugio. Ya no para esconderse, sino para escucharse. En ese espacio íntimo y sagrado nace la verdadera libertad. La de poder ser sin miedo, la de poder hablar sin temblar, la de poder amar sin rebajarse. Toda mujer que un día fue avergonzada por ser demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado ella, tiene el derecho de levantarse con la cabeza en alto y decir, ya no me voy a minimizar para que otros se sientan cómodos, porque la sanación no consiste en olvidar el pasado, sino en dejar de vivir desde él. Tu valor no depende de cuán perfecta seas, sino de cuán fiel eres a ti misma. La próxima vez que el eco del pasado te diga, no lo mereces, respira y contesta, sí, lo merezco, y no necesito sufrir para probarlo. Cuando una mujer aprende a no rebajarse, a no callar su verdad por miedo al juicio, empieza a recuperar su poder. Ya no necesita ser útil para ser valiosa, ni sacrificarse para ser amada. Y ese es el verdadero milagro de la sanación, volver a caminar erguida, no para desafiar a nadie, sino para honrar su historia. Porque cada vez que eliges no humillarte más, rompes la cadena que un día te ató a la vergüenza. Y en ese gesto silencioso pero profundo, empiezas a escribir una nueva historia, la de una mujer que se respeta, que se escucha, que ya no pide permiso para ser quien es. Esa mujer eres tú. Capítulo 5. La herida de la traición. Cuando la mujer deja de confiar, incluso en sí misma. La herida de la traición nace cuando una niña pierde la confianza en la figura del padre o de la madre del sexo opuesto, normalmente aquel a quien más admira. Aparece cuando las promesas no se cumplen, cuando la protección falla, cuando alguien que debía cuidarla la decepciona. Desde entonces, su mente aprende una lección dura y silenciosa. No se puede confiar en nadie. Si quiero estar a salvo, debo tener el control. Y así, sin saberlo, empieza a construir una coraza que la mantendrá alerta toda la vida. Su refugio se convierte en el control. Su máscara, la del controlador. Esa máscara puede parecer fortaleza, pero nace del miedo. Antes del matrimonio, esta mujer se mueve por el mundo con energía firme, decidida, racional. En el trabajo suele destacar. Es eficiente, meticulosa, responsable. No delega con facilidad.
Piensa que si no lo hace ella, nadie lo hará bien. Y aunque los demás la admiran por su liderazgo, en el fondo se siente sola. Su exigencia no es ambición, es protección. Cuando alguien comete un error, lo vive como una traición. No es la tarea mal hecha lo que la hiere, sino la sensación de que su confianza fue nuevamente defraudada. Trabaja más de la cuenta, revisa, corrige, repite, y por la noche, agotada, se dice: así por lo menos nada se escapa. En el amor, la herida se vuelve más evidente. Ama, pero no se entrega. Desea intimidad, pero teme perder el control. Su cariño se mezcla con vigilancia, su cuidado con desconfianza. Quiere saber dónde está el otro, qué piensa, con quién habla. No lo hace por maldad, lo hace por miedo. Un miedo antiguo, aprendido cuando su corazón pequeño fue decepcionado por primera vez. Su aparente seguridad oculta una vulnerabilidad profunda. Teme no ser lo bastante especial para que la elijan. Teme ser reemplazada. Teme volver a ser engañada. Se protege anticipándose a la herida, pero al hacerlo, convierte el amor en un campo de batalla donde la confianza nunca tiene espacio. El controlador que habita en ella no es un tirano, es una niña herida que aún no ha aprendido a confiar. Su fuerza es un disfraz que esconde un cansancio emocional enorme. Usa la mente para reprimir lo que siente. No muestra fragilidad, no pide ayuda, no permite que la vean llorar. Quiere demostrar que nada la afecta, que puede con todo, pero en su interior el cuerpo se tensa, la ansiedad crece y la soledad se vuelve un eco constante. Controlar le da una ilusión de poder, pero le quita la capacidad de conectar de verdad. Después del matrimonio, la herida se transforma en una lucha silenciosa por dominar el entorno. La mujer con esta herida necesita que todo esté bajo control: la casa, la rutina, las decisiones, los horarios. No tolera lo imprevisible. Las sorpresas, los cambios o las improvisaciones le despiertan ansiedad. Siente que si algo se sale de su planificación, el mundo se desmorona. Su pareja la percibe como dominante, pero ella no busca imponer, busca sentirse segura. Cuando su marido comete un error, aunque sea pequeño, lo vive como una amenaza a su estabilidad emocional. No está reaccionando al presente, sino a la voz del pasado que repite: los hombres no cumplen su palabra. Como madre, la herida de la traición puede adoptar una forma más sutil, pero igual de profunda. Ama intensamente a sus hijos, pero sin darse cuenta, convierte su amor en exigencia. Necesita que sean responsables, que no fallen, que no la defrauden. Les dice: confío en ti, pero vigila cada paso. Les pide honestidad, pero no tolera sus errores. Lo hace desde el miedo, no desde la maldad. Teme que si baja la guardia, si confía demasiado, algo se rompa. Así, sin quererlo, enseña a sus hijos a tener miedo de decepcionar, a creer que el amor se gana con perfección. El ciclo se repite, y entonces llega un punto en que todo se convierte en una negociación. Si eres fiel, confiaré en ti. Si no me mientes, te amaré. Pero esa confianza condicional no alivia, agota. No hay paz en quien necesita pruebas constantes para sentirse segura. El corazón que controla no descansa nunca. La mujer cree que está protegiendo el amor, pero en realidad está intentando controlar lo incontrolable, el alma ajena. Y lo más doloroso es que, en ese intento por no ser traicionada, termina traicionándose a sí misma. Se miente cuando dice que todo está bien, se traiciona cuando calla su miedo, se pierde cuando vive desconfiando de su propio instinto. El camino de sanación comienza cuando entiende que la raíz de la traición no está en lo que otros hicieron, sino en la ruptura interior que quedó en ella. La verdadera traición no fue la promesa rota de alguien, sino el momento en que dejó de confiar en su propia voz, en su intuición, en su verdad. Cada vez que dice sí, cuando siente no, se traiciona. Cada vez que se queda donde ya no hay respeto, repite el abandono. Cada vez que intenta controlar para no sufrir, vuelve a herirse. Soltar el control no es rendirse. Es un acto de coraje. Es reconocer que la confianza no se impone, se construye. Es entender que no puedes cambiar lo que los demás hacen, pero sí puedes elegir no vivir desde el miedo. Confiar no es ingenuidad,
Es libertad. Significa permitirte ser tú sin miedo a perder. Significa elegir la verdad, aunque duela, antes que la seguridad falsa del control. Una mujer empieza a sanar de la traición cuando se atreve a confiar otra vez, primero en sí misma, cuando deja de buscar garantías externas y se reconcilia con su intuición, cuando aprende a escuchar sin sospechar, a amar sin vigilar, a dejar que las cosas fluyan sin imponerle su ritmo. La confianza no se recupera de golpe, se recupera paso a paso, en cada momento en que eliges no reaccionar, sino respirar. Sí, habrá recaídas. Habrá días en los que el miedo quiera volver. Pero cada vez que eliges abrir el corazón un poco más, estás derritiendo el hielo de la desconfianza. Estás diciendo, ya no necesito controlarlo todo para sentirme segura. Puedo soltar, puedo confiar, puedo estar en paz. Porque la verdadera fidelidad no se trata de los otros, sino de ti. Serte fiel significa no volver a abandonarte, no mentirte, no esconder lo que sientes por miedo a perder. Cuando logras eso, ninguna traición externa puede romperte de nuevo. Al final, la libertad llega cuando entiendes que confiar no es garantía de que no te lastimen, pero sí es garantía de que vivirás con el corazón abierto, no con las manos apretadas. De que amarás desde la elección, no desde la defensa. De que volverás a creer, no porque los demás sean perfectos, sino porque ya no necesitas ser invencible. Soltar el control es un acto sagrado, es decir, no puedo manejarlo todo, pero puedo elegirme a mí. Puedo ser honesta, puedo vivir con fe en mi propio camino. En ese instante, el miedo se disuelve y nace algo nuevo. La confianza profunda que no depende de nadie, la calma interior que solo llega cuando decides dejar de luchar contra la vida. Entonces descubres que la verdadera lealtad no era hacia los demás, sino hacia ti misma. Que la traición más grande sería seguir desconfiando de tu propia alma. Y eliges creer de nuevo, no porque el mundo sea seguro, sino porque tú ya lo eres. Capítulo 6. La herida de la injusticia. Cuando la mujer aprende a ser perfecta para sentirse merecedora. La herida de la injusticia nace entre los 3 y los 5 años, cuando la niña empieza a reconocerse como un ser independiente y nota que no siempre recibe el mismo trato que los demás. Surge cuando siente que no la escuchan, que la corrigen sin razón, que la comparan, o que los adultos cometen los mismos errores que a ella no le perdonan. En ese momento, su mente crea una conclusión dolorosa. Para que me valoren, debo hacerlo todo bien. Así empieza a vivir para merecer. Su espontaneidad se apaga, su sensibilidad se esconde, y en su lugar aparece una máscara, la del rígido, la del ser que reprime las emociones para no ser juzgado, que confunde el respeto con la perfección. Antes del matrimonio, esta herida se disfraza de virtud. La mujer con la herida de la injusticia es responsable, puntual, ordenada, exigente consigo misma. Cumple con todo, no se permite fallar, trabaja más de la cuenta, ayuda a todos, evita mostrar cansancio. Cree que solo siendo impecable será reconocida, pero su aparente fortaleza es una forma de huida. No busca el éxito, busca justicia. No tolera los favoritismos ni las faltas de coherencia. Cada vez que alguien recibe algo sin merecerlo, su cuerpo se tensa, su mente revive la vieja sensación de que el mundo no es justo. La misma sensación que tuvo de niña cuando su esfuerzo pasó desapercibido y su error fue castigado con dureza. En el trabajo, esa herida puede convertir la integridad en un peso. Esta mujer se exige tanto que olvida disfrutar de lo que logra. No pide ayuda, porque siente que hacerlo sería debilidad. Cuando la felicitan, se incomoda, siente que aún no ha hecho lo suficiente. Cuando la critican, se derrumba, porque no solo siente que ha fallado, sino que ha perdido valor. Su vida se convierte en una lista interminable de deberes, y su mente en un juez implacable. En el amor, la herida se traduce en control emocional. Ama, pero no se abandona. Se entrega a medias, por miedo a perder la compostura. Busca parejas correctas, con principios sólidos, con las que pueda sentirse segura. Pero su miedo a la injusticia la vuelve rígida, incapaz de tolerar los matices de lo humano. Si su pareja miente, aunque sea por algo pequeño, lo vive como una traición al código moral que la sostiene. Prefiere la razón antes que el perdón.
elige el deber antes que la vulnerabilidad. Ama con la mente, no con el cuerpo. Y luego se pregunta por qué, a pesar de tenerlo todo bajo control, se siente tan sola. Después del matrimonio, esa búsqueda de perfección se intensifica. La mujer con esta herida quiere hacerlo todo bien, ser buena esposa, buena madre, buena profesional. Su vida entera se convierte en un examen sin pausa. Cada error se siente como una falta moral. Cuando algo sale mal, no culpa a nadie, se culpa a sí misma. No muestra rabia ni tristeza, solo silencio. Un silencio frío, disciplinado, que esconde un cansancio enorme. Su mente repite: debo ser justa, debo ser fuerte, debo ser correcta. Pero detrás de esa corrección hay una niña que solo quería que alguien la abrazara y le dijera: no tienes que ser perfecta para que te quieran. Oh, como esposa, busca orden en el amor. Le cuesta expresar ternura. Mantiene la calma incluso cuando algo la hiere, porque teme perder el control. Suele dar más de lo que recibe y aún así, se siente culpable si no da lo suficiente. No se permite fallar ni descansar. Cada vez que alguien la decepciona, anota mentalmente la falta. No por rencor, sino porque dentro de ella hay una justicia que nunca se cumplió y que ahora necesita equilibrar. Pero esa rigidez le roba la alegría. Lo que nació como deseo de equilibrio se convierte en una cárcel invisible. Como madre, transmite sin querer la misma exigencia que la marcó. Ama a sus hijos, pero los corrige con dureza. Quiere que sean responsables, que no cometan errores, que sean ejemplo. Les pide que den lo mejor, porque teme que, si fallan, ella también fallará. Cuando su hijo rompe un vaso, no la enfurece el vaso roto, sino la sensación de caos, de pérdida de control. No grita porque esté molesta, grita porque el desorden le recuerda el desorden emocional que un día juró no volver a sentir. Su perfeccionismo no es orgullo, es miedo. Miedo a que el amor se retire si no cumple las reglas. Y así, poco a poco, la justicia se vuelve su prisión. Todo debe tener sentido, medida, mérito. No sabe recibir sin dar, ni disfrutar sin justificar. Le cuesta aceptar ayuda, regalos o descanso, porque en su mente sigue sonando la voz del deber. Hasta que no lo hagas perfecto, no mereces parar. Y mientras más se exige, más se desconecta del placer, de la ternura, de la risa. Por fuera, todos la admiran. Por dentro, está agotada de sostener un personaje que nunca puede relajarse. Pero llega un momento en que la vida la confronta. Una enfermedad, un error, una pérdida, algo que no puede controlar ni corregir. Y ahí, en ese punto de quiebre, empieza la verdadera sanación. Porque entiende que el problema no fue el mundo injusto, sino su incapacidad de ser justa consigo misma, que lleva años dándose menos de lo que merece, negándose lo que necesita, postergando lo que siente. La mujer con la herida de la injusticia rara vez es injusta con los demás, pero casi siempre lo es con ella. Es generosa, comprensiva, empática, solo que no consigo misma. Se perdona poco, se exige demasiado, se castiga por cosas que a otros disculparía con amor. Pero sanar esta herida no consiste en dejar de ser justa, sino en aprender a aplicar esa justicia hacia adentro. Sanar es permitirse descansar sin culpa. Es aceptar que el valor no está en hacerlo todo bien, sino en hacerlo con verdad. Es dejar que la ternura vuelva, aunque eso signifique derrumbar las murallas de la perfección. Es recordar que no necesitas demostrar nada para merecer amor, que la vida no te está evaluando, que el mundo no se desmorona si bajas la guardia. La sanación de esta herida comienza con un acto simple y profundo. Darte permiso. Permiso para equivocarte, para no poder con todo, para ser humana. Permiso para recibir sin devolver, para llorar sin explicaciones, para descansar sin sentir que fallas. La verdadera justicia no consiste en dar a cada uno lo que merece, sino en darte a ti lo que te negaste tanto tiempo. Suavidad, compasión, descanso. Ser justa contigo es mirar tus límites con ternura, no con juicio. Es abrazar a esa niña exigente que todavía cree que la perfección la salvará y susurrarle: ya no necesitas demostrar nada, ya estás a salvo.
Cuando una mujer empieza a ser justa consigo misma, deja de vivir en lucha. Su cuerpo se relaja, su mirada se suaviza, su corazón vuelve a latir con calma. Comprende que el equilibrio no se alcanza haciendo más, sino soltando el deber de ser impecable. Y en ese instante la perfección pierde su poder. Lo que queda es la autenticidad, esa belleza imperfecta que, por fin, puede respirar. Porque la justicia más profunda es aquella que te permite ser tú, con todo lo que eres, sin máscaras, sin miedo, sin deber. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas que el mundo te reconozca. Te reconoces tú, y eso, al fin, es suficiente. Capítulo 7. Sanar las heridas y transformar las máscaras. Toda sanación comienza con una verdad sencilla. No puedes curar lo que aún niegas. Durante años, aprendiste a tapar el dolor, a hacerlo invisible, a fingir que no te afecta, pero llega un momento en el que el alma ya no puede seguir callando. Sanar no es olvidar ni justificar. Es mirar tu historia sin miedo, reconocer las heridas sin juicio, aceptar que forman parte de ti, pero que ya no te definen. Cada herida, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia fue una respuesta a un entorno que no supo cuidarte como merecías. Para sobrevivir, creaste una máscara, una forma de protegerte, y lo hiciste con valentía. Pero ahora, que ya no estás en peligro, esas máscaras pesan. El primer paso es darte permiso de verlas con amor, sabiendo que detrás de ellas sigue viva tu esencia más pura. Reconocer tus heridas no es debilidad, es un acto de sabiduría. Cada una te enseñó a sobrevivir, pero también te alejó de tu verdad. La herida del rechazo te hizo creer que no eras digna de amor. Aprendiste a hacerte pequeña, a pasar desapercibida, a conformarte con migajas afectivas para no ser rechazada de nuevo. La herida del abandono te volvió dependiente. Buscaste refugio en otros, temiendo que si no agradabas te dejarían sola. Te acostumbraste a confundir amor con presencia, incluso si esa presencia dolía. La herida de la humillación te enseñó a callar, a cuidar a todos menos a ti, a creer que el amor se demuestra aguantando, que mereces respeto solo si soportas. La herida de la traición te llevó a controlar, a no confiar, a planear, a anticiparte, a pensar que, si lo vigilas todo, nada te herirá. Pero ese control constante te alejó del amor que anhelas. Y la herida de la injusticia te convirtió en perfeccionista. Aprendiste que solo siendo impecable podrías ser reconocida, que el error era un pecado. Así te volviste rígida, exigente, incansable. Míralas ahora sin miedo. Todas esas heridas nacieron del mismo lugar, el deseo profundo de ser amada. No fueron tu culpa. No eres la herida, eres quien la observa, quien tiene el poder de transformarla. Cada herida creó una máscara que te permitió sobrevivir. La fugitiva que huye, la dependiente que se aferra, la mártir que aguanta, la controladora que domina, la rígida que juzga. No las odies. En su momento, te salvaron. Fueron tus aliadas cuando no sabías cómo defenderte. Pero ahora, ya no necesitas esconderte tras ellas. La sanación no consiste en destruirlas, sino en agradecerles y dejarlas ir. Puedes mirar esa parte de ti que finge fortaleza y decirle, gracias por protegerme, ya no hace falta. Quitar una máscara no significa perderte, sino encontrarte. Significa permitirte sentir sin miedo, llorar sin culpa, amar sin condiciones. Paso 1. Reconocer y observarte. Empieza por observarte sin juicio. Nota cuándo se activa tu herida, qué personas te alteran, qué situaciones te duelen. No te castigues por reaccionar. Cada emoción fuerte es una puerta que se abre hacia el pasado. Pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que sucede hoy o a lo que viví hace años? Esa pregunta transforma el dolor en conciencia. Paso 2. Aprender la suavidad contigo misma. Has sido fuerte demasiado tiempo. Has cuidado, sostenido y resistido. Pero sanar no requiere fuerza, requiere ternura. Permítete descansar, equivocarte, llorar. No tienes que hacerlo todo bien. Cada vez que te abrazas después de un mal día, reescribes tu historia con amor. Tu cuerpo recuerda la suavidad que una vez necesitó y no tuvo. Paso 3. Mirar el pasado
y a tus padres con compasión. Tus heridas comenzaron en casa, sí, pero tus padres también fueron hijos heridos. No sabían hacerlo mejor. Sanar no es justificar, es liberar. Es reconocer que su dolor no tiene por qué seguir siendo tu carga. Puedes mirar atrás sin rencor y decir, hasta aquí llega el dolor que heredé. A partir de ahora, elijo paz. Paso 4. Pasar del control a la confianza. Soltar el control es como abrir una mano que ha estado apretada toda la vida. Da miedo al principio. Pero cuando lo haces, entra el aire, la vida, la calma. Confiar no significa ser ingenua, significa elegir no vivir en alerta constante. Empieza con pequeños actos. Confía en que alguien puede ayudarte. Confía en que puedes descansar sin que todo se derrumbe. Confía en la vida, poco a poco, hasta que el miedo deje de dirigir tus pasos. Paso 5. Vivir en coherencia con tu verdad. Sanar es atreverte a ser honesta, a decir lo que sientes sin temor al juicio, a reconocer tus límites y tus deseos. Ya no necesitas fingir. Puedes decir, estoy cansada, necesito ayuda, merezco amor aunque no sea perfecta. Cuando te permites esa autenticidad, tu herida pierde poder. Porque lo opuesto al dolor no es la felicidad inmediata, sino la verdad. Con el tiempo, tus heridas dejan de ser peso y se vuelven raíz. Te sostienen, te conectan con tu sabiduría. Ya no te avergüenzas de tu historia, la honras. Lo que un día te rompió ahora te enseña a amar sin miedo. Descubres que tu vulnerabilidad no es una debilidad, sino la fuente de tu poder. Dejas de querer ser perfecta y eliges ser real. La mujer que antes se escondía ahora irradia una luz suave, serena, que no necesita demostrar nada. Sanar no te vuelve intocable, te vuelve humana, no perfecta, sino libre. Una mujer que ha sanado ya no repite el dolor que heredó, lo transforma en amor. Su presencia calma, su voz inspira, su historia abre caminos. Al sanar, rompes una cadena que llevaba generaciones. Dejas de transmitir miedo y comienzas a sembrar confianza. Eres el punto de inflexión de tu linaje, la que elige amar diferente, la que convierte la herida en sabiduría. Esa es tu misión más alta, no solo sanar, sino convertirte en faro para otras mujeres que aún buscan su propia luz.